Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, buenos días. Casi 3 horas necesitó ayer José Luis Rodríguez Zapatero, el primer expresidente del gobierno imputado, para intentar desmontar ante el juez José Luis Calama los indicios por los que está imputado por 4 delitos, entre ellos el de tráfico de influencias, en el rescate de la aerolínea Plus Ultra durante lo peor de la pandemia. Zapatero solo respondió a las preguntas del juez y a las preguntas de su abogado y antes incluso de abandonar la sede de la Audiencia Nacional envió un comunicado dirigido a la ciudadanía en el que pide confianza y asegura que la verdad se abrirá paso. Escribía también que lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada si cree las cosas que se afirman de él. Asegura el expresidente que no les decepcionará. El juez Calama llevó el peso del interrogatorio, fue él el que le preguntó por prácticamente todo y empezó de hecho preguntando por las joyas incautadas que han sido tasadas, ya saben, por 1.300.000 euros. Es lo único a lo que Zapatero no quiso contestar. Se comprometió, eso sí, a presentar en un plazo de una semana o 10 días los documentos que acrediten que su origen es legal. Anoche estuvo en Hora 25 el periodista que ejerce estos días de portavoz de Zapatero, es Luis Arroyo. Dijo que el expresidente está satisfecho con su declaración y justificó que necesita más tiempo para lo de las joyas. Ha tenido 2 días, su letrado y él, para poder verificar el origen de esos regalos, si es que fueran regalos o de esas joyas, para poder mostrar cuál es su procedencia, no solamente la procedencia, también cuál es su valor, porque hay una tasación, pero es posible que haya otras tasaciones alternativas. Apunta, por tanto, a tasaciones alternativas. Así que el juez empezó preguntando por las joyas y Zapatero no respondió sobre eso, alegó que necesita tiempo. A partir de ahí, Calama ya se adentró en el rescate de Plus Ultra y el expresidente negó cualquier tipo de influencia en su rescate. Un rescate que se produjo en 2021 y que costó a las arcas públicas 53 millones de euros. Zapatero explicó que por aquel entonces él no conocía a nadie de Plus Ultra y que fue 3 años después cuando conoció a su presidente, a Julio Martínez Sola. En cuanto a los pagos, Zapatero aseguró que los cerca de 400.000 euros que cobró de la empresa de su amigo Julio Martínez responden a tareas de asesoría y consultoría y que no firmaba contratos por esos encargos. Calama descarta riesgo de fuga y por eso no le ha impuesto medidas cautelares, pero no cree los argumentos del expresidente. En su auto dice que Zapatero no ha conseguido desvirtuar los indicios de criminalidad, una sensación que comparten fuentes presentes en la comparecencia. Según relatan a la SER, entró en alguna contradicción al explicar a quiénes iban destinados los informes de consultoría que facturaba. De la parte política para el PSOE, esta declaración de Zapatero no cambia la posición que tiene el partido respecto a quien es un referente para ellos, siguen confiando en él, lo dijo también en Hora 25 la portavoz de la Ejecutiva Federal Socialista, Montse Mínguez. Evidentemente confiamos en el presidente Zapatero y confiamos en la presunción de inocencia y tenemos que dar derecho a los ciudadanos a que se puedan defender de acusaciones que se le están haciendo. Así que seguimos en el donde estábamos y no teníamos ninguna duda de creer en la confianza en el presidente Zapatero. El PP insistió ayer en el adelanto electoral y añadió otra exigencia. Piden al PSOE que suspenda de militancia al expresidente. Cuca Gamarra, aquí en la SER, volvió a vincular al gobierno con el presunto caso de corrupción. Evidentemente ese tráfico de influencias, cuando vas a los hechos que están siendo analizados, se despliegan desde el gobierno de España, ¿no? Y el gobierno de España evidentemente es del Partido Socialista. Es decir, establecen esa conexión mediante suposiciones. La establecemos mediante suposiciones porque estamos dentro de un procedimiento donde se habla de indicios porque hay que mantener la presunción de inocencia. Así es como viene el jueves, ya con las demás reacciones políticas y el resto de las noticias hasta las 8. Sergio Soto. Está empezando el día, es 18 de junio. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. El PP resta importancia a que no se hayan decretado medidas cautelares contra Zapatero y concentra todas las críticas en el auto del juez, que insiste en que hay indicios de criminalidad. Ayer, mientras Zapatero declaraba en la Audiencia Nacional, se celebraba en el Congreso una sesión de control al gobierno en la que la imputación del expresidente estuvo en el centro del debate. Hubo críticas de todos los grupos. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Sergio, buenos días. Los populares no fueron los únicos en pedir elecciones inmediatas. Lo hicieron también algunos de los socios de investidura, en concreto Junts. El PNV ya habla también de urnas, pero condiciona la convocatoria a la aprobación de presupuestos. Y a Esquerra y a Sumar, las explicaciones de Zapatero les parecen insuficientes. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Los socios siguen poniendo distancia con el gobierno a la par que definen el horizonte de esta legislatura y exigen más explicaciones a Zapatero. El PNV ha vuelto a marcar
marcar una línea roja, presupuestos o elecciones. Maribel Vaquero. El Gobierno tiene que presentar los presupuestos, demostrar su voluntad real de negociación y, si no consigue el apoyo de esta Cámara para sacarlos adelante, tiene que disolver las Cortes y convocar elecciones. Defienden en Junts que esta legislatura está muerta e insisten en disolver las Cortes y convocar elecciones. Todo lo demás, decía Josep María Cruzet, es engañar a la gente. Aquesta legislatura és morta i qualsevol cosa que no sigui convocar eleccions es engañar a la gente. También quieren más explicaciones en Esquerra. El debate se centra en unas joyas, pues dónde salen, quién las regaló, cuándo, sobre todo. Sería importante saber cuándo. Y como Gabriel Rufián, Verónica Barberó de Sumar. Bueno, querríamos un poquito más que una declaración por escrito, querríamos más explicaciones. Creo que son necesarias, creo que la ciudadanía progresista de este país las necesita, toda la ciudadanía las necesita porque ha sido expresidente y porque sigue siendo una persona que es referente o que lo ha sido. Socios que asumen que esta legislatura está en el alambre. Anoche el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, estuvo en El Hormiguero, en Antena 3. En el plató de Pablo Motos se abrió, ahora sí, a un posible gobierno de coalición con Vox, si esa, dijo, fuera la única forma posible que saliera de las urnas. En el caso de que tengamos que hacer un acuerdo y una coalición de gobierno, pues nos sentaremos y haremos una coalición de gobierno de acuerdo con los principios básicos de nuestros partidos, buscando una serie de líneas rojas que yo no estoy dispuesto a traspasar. Y en Andalucía se cumple un mes de las elecciones autonómicas y Vox ha pedido ahora entrar en el gobierno. La ultraderecha insiste en que va a pedir lo mismo que en el resto de comunidades, pero Moreno Bonilla se resiste, está apurando los plazos y asegura que no hay novedad en las negociaciones. De los retrasos culpa a la oposición de izquierdas por no facilitar una investidura sin Vox. Radio Sevilla, Natalia Perales, buenos días. Buenos días. Un mes después de las elecciones andaluzas y después de que la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, negara que el PP pueda gobernar en solitario en Andalucía, la oposición denuncia que los populares y la ultraderecha están repartiéndose consejerías y no están debatiendo medidas para mejorar la sanidad o la educación. María Márquez, del PSOE, José Ignacio García, de Adelante, y Antonio Maillo, de Por Andalucía. Mientras el PP y Vox están en el reparto de los sillones, nosotros queremos que se debata sobre los problemas de los andaluces. Lo que sí sé es que lo único que le interesa al PP y a Vox es su propio tinglao. Moreno Bonilla, el problema que tiene es que lo que está acordando les da vergüenza y por eso ese oscurantismo y la falta de explicación y transparencia. Desde el PP dicen que siguen trabajando y negociando con discreción. Carolina España, portavoz en funciones del Gobierno andaluz. Sobre las negociaciones, pues seguimos trabajando. El único acuerdo es la discreción, por lo tanto, seamos discretos. Vox juega al despiste. Su portavoz en el Congreso habla de entrar en el Gobierno. Su portavoz adjunta en el Parlamento afirma que lo que quieren es un buen pacto y no sillones. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Es la gran noticia de la madrugada. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo iraní han firmado esta noche ya el acuerdo de paz. Lo han hecho a distancia, lo que deja en el aire, según el gobierno persa, el acto oficial que estaba previsto para el viernes mañana en Suiza. El estadounidense lo ha firmado en el Palacio de Versalles, donde participaba en una cena de gala organizada por Emmanuel Macron. Al terminar ante un grupo de periodistas ha confirmado que había estampado su firma y horas después el presidente iraní ha publicado una foto sosteniendo ese memorando ya con la firma de los dos. En el texto de 14 puntos queda claro que la tregua sí incluye al Líbano. Israel amenaza con no cumplir con esto porque cree que todo es una estrategia de Irán para ganar tiempo. En los próximos 60 días, Washington y Teherán tienen que negociar el futuro del ucranio enriquecido iraní y el levantamiento de las sanciones que pesan sobre su economía. El tráfico en el estrecho de Hormuz tendrá que restablecerse en 30 días. Entre tanto, la OTAN se prepara para suplir el reajuste militar de Estados Unidos en Europa, la retirada parcial de tropas que el secretario general considera una señal de éxito. Sí, Rutte dijo que es peculiar necesitar la ayuda de un país que está a 8 horas de vuelo y hoy se reúnen los ministros de defensa de la OTAN para preparar la cumbre de la alianza que se celebra en Ankara a principios de julio. Sobre la mesa está cómo suplir el vacío que va a dejar Estados Unidos y también las negociaciones para la paz en Ucrania. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Los aliados europeos y Canadá preparan un reajuste en sus defensas ante el anuncio de Estados Unidos de retirar parte del apoyo defensivo que hoy ofrece en el caso de un ataque en territorio europeo. Es un plan de reajuste confidencial que Washington ya ha comunicado a los aliados, confirman fuentes diplomáticas. Una reducción del paraguas de protección que en la práctica se traduce en que Estados Unidos reducirá el número de aviones de combate, los soldados o los drones que hoy ofrece si un país europeo es atacado. Es lo que el subsecretario de Guerra estadounidense llama OTAN 3.0.
una alianza donde Europa sea más responsable de su defensa, un movimiento que comparte y justifica el secretario general, que asegura que esto no significa que Estados Unidos se esté distanciando de los aliados europeos, socios que, como España, ya están diseñando y proponiendo a la alianza alternativas para cubrir ese reajuste, explican fuentes diplomáticas. El Parlamento Europeo aprobó ayer, con un apoyo masivo de la derecha y la ultraderecha, el nuevo plan para deportar a personas migrantes, la normativa que va a permitir crear los controvertidos centros de deportación en terceros países para los migrantes rechazados. La bancada de la derecha terminó aplaudiendo a grito de «mandadlos de vuelta». A pesar del fuerte rechazo de la izquierda, solo queda que lo ratifiquen los estados y esto ya se da por hecho. Fue la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, la que impulsó el modelo con la puesta en marcha de este tipo de centros en Albania. Ahora presume en Italia de la influencia que tiene en Europa. Corresponsal en Roma, Joan Solés. Con la aprobación del Parlamento Europeo, con los votos del Partido Popular Europeo y de la extrema derecha, el gobierno italiano ve avalados sus centros de deportación de inmigrantes en Albania, fuera de la Unión Europea. Avevamo promesso agli italiani che avremmo cambiato l'Europa e lo abbiamo fatto. Prometimos a los italianos cambiar Europa y lo hemos hecho, ha declarado la primera ministra Meloni, a la espera de que las encuestas de intención de voto la relancen. Y ha recordado que esta era una solución innovadora que la izquierda italiana y europea quiso impedir a toda costa. En realidad, lo impidieron los tribunales de justicia italianos, alegando la tutela de derechos de los inmigrantes y el vacío normativo en la Unión. Aprobada la ley europea de repatriación, de hecho de deportación a centros de terceros países, sorprende el silencio de los dirigentes de la izquierda italiana. Ninguno se ha pronunciado, y eso que las vacaciones de verano no han empezado todavía. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Una vez más, momento para comentar algunas de las historias a esta hora del ámbito local. Vamos con el mapa de emisoras de la SER, que esta mañana nos lleva a Bilbao, donde está Isabel León. Egunon. ¿Qué tal, Egunon? Y a Castilla-La Mancha. Ariadna Burgos, buenos días. Buenos días. A ver, Isabel, vamos primero con esta investigación que está haciendo la universidad sobre la literatura y el fútbol. Cuéntanos, explícanos. ¿Es necesario, vale la pena investigar sobre un tema como este, literatura y fútbol? Pues Marimar Bohillos, del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Facultad de Educación de Bilbao, y el catedrático de Literatura en Euskera, Jon Cortázar, creen que sí, y lo han puesto sobre la mesa en Libros en terreno de juego, publicado por el servicio editorial de la EHU. El libro es el resultado de años de investigación. Son historias sobre el fútbol, normalmente historias sobre los aficionados al fútbol, ¿no? Yo tengo un autor que me gusta mucho en este tema, que es Sacheri, Eduardo Sacheri. Y Eduardo siempre dice que hablar de fútbol es la puerta para hablar de otros temas que nos importan mucho, ¿no? Pero no de sistemas de juego, sino de cómo nos movemos en la vida, ¿no? El fútbol como excusa social en 13 capítulos. Bueno, y ya está, quiero decir, si alguien estaba preocupado por qué iba a pasar con España en el Mundial, se puede tranquilizar porque ya hemos encontrado la causa de lo que pasó el otro día contra Cabo Verde, Ariadna, en Toledo. Sabéis por qué España no fue capaz de ganar, y el problema es que el sucesor de Manolo, el del bombo, no pudo entrar por problemas con el visado. Vamos a arreglar esto. Sí, vamos a arreglarlo. Ojo, para el próximo partido ya el bombo de Curro va a resonar por todo el estadio. El toledano Juan, o más conocido como Curro, cumple con este su quinto mundial, contando también los torneos femeninos. Así suena, ¿eh? Soy Curro, el que lleva el bombo de la selección española ahora por todo el mundo. Hemos tenido un pequeño problema con el visado, lo están revisando. Y eso era. Su historia con la selección comenzó hace años, pero fue durante la Eurocopa de 2012 cuando aquella afición dio un paso más. Fue muy emocionante porque nadie lo quería tocar, porque bueno, uno un poquito y tal, y yo cogí el bombo y me tiré como 10 horas tocando el bombo, y la gente dijo, oye, tú eres el del bombo ahora. Bueno, nos gusta mañana como el legado de Manolo, el legado. Sí, con Sete, lo estuve tocando además con Manolo también, al lado, jugamos mano a mano.
Y luego coincidimos también en Valencia en el último partido que animó, además él también, porque luego ya se murió, con España-Holanda. Estuvimos en su bar tocando con él también, una charanga espectacular. Bueno, lo deportivo para este año, Curro se muestra muy optimista, dice que seguro que España va a estar entre las 4 mejores selecciones del Mundial. Él seguirá animando con su bombo, un instrumento que estudia renovar en los próximos años para buscar un sonido diferente y más potente. Y sonará aquí en la SER también. Bueno, pero está arreglado entonces el visado, ¿no? Arreglado, vamos a ganar ya. Vale, bueno, vamos a llamar al ministro Álvarez ya. Ariadna, Isabel, gracias. Adiós. Vamos con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Dani de la Fuente nos trae una obra de teatro. Cucaracha es una obra de la dramaturga británica Sam Holcroft que Javier Amán leyó en 2018 y le fascinó. Pensé que ese no era el momento para contarla, pero 4 años después, por la situación política y social actual, decidimos que era el momento de contar este texto. El actor la tradujo y junto a su compañera, la también actriz Nacarey, la producen y protagonizan. Si os esforzáis, podéis ir a la universidad a estudiar algo interesante. Preocupaos por vuestro futuro a partir de ahora. Cucaracha nos encierra en un aula donde un grupo de adolescentes intenta seguir con su rutina mientras fuera una guerra. Es una gran guerra porque es una guerra justa. La gran guerra, la guerra buena y justa, lo va contaminando todo. El texto es un retrato brutal de cómo la violencia, el miedo y la presión social pueden deshumanizar a toda una generación. Esa es una de las interrogantes que lanza la obra, si son violentos por la mera naturaleza de ser hombres o no. ¿Puede la educación salvarnos cuando alrededor todo se derrumba y nos empuja hacia la violencia? Lo que debería enseñarse es un pensamiento crítico, pero al mismo tiempo puestos a estar en un estado de emergencia y en una guerra. En Cucaracha no hay respuestas fáciles y sí muchos ecos del cuento de la criada. ¿Cómo podemos hacer para asegurarnos la reproducción, la comida y poco más? Dirigida por Julián Fuentes Reta, el montaje evita señalar un lugar y un momento concreto, y eso es un acierto. No mostrar banderas, no decir que los personajes eran de ningún lado. El texto habla por sí solo, que obviamente es un mensaje de paz. Después de su estreno en Avilés, este fin de semana llegan a teatros del canal antes de seguir girando por España. Nos ha atravesado, no se la pierdan. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.